Hola, mi nombre es Barja Tamara y junto a Catena Melanie y Colombo Ezequiel realizamos este video de cavidad orbitaria, cuyos objetivos son mencionar la ubicación de la cavidad orbitaria y describir su forma, enumerar los huesos que conforman los distintos límites de la fosa y distinguir los distintos forámenes, sus contenidos y sus comunicaciones. Siguiendo los objetivos de la clase, primero vamos a mencionar su ubicación. Las órbitas o cavidades orbitarias son dos profundas cavidades que están situadas superior y lateralmente a las cavidades nasales, superiormente a los maxilares e inferiormente a la calota del cráneo, entre la fosa craneal anterior y el macizo facial. Con respecto a su forma, tiene forma de pirámide cuadrangular, de base anterior y vértice posterior, y va a contener el conjunto de las estructuras que forman el órgano de la visión. Con respecto a la base, va a presentar dos límites. Uno superior, conformado por el borde supraorbitario del hueso frontal con sus apófisis medial y lateral, y uno inferior, conformado por las apófisis frontales del maxilar y del hueso cigomático y el borde del hueso cigomático. Con respecto al vértice, va a ser la porción medial de la fisura orbitaria superior. La órbita va a presentar cuatro paredes, una superior, una inferior, una medial y una lateral. La pared superior, o techo de la órbita, es triangular y está constituida por la porción horizontal del hueso frontal anteriormente y por el ala menor del hueso esfenoides posteriormente. Esta pared presenta una concavidad que es bastante más acusada anterior que posteriormente. En ella se encuentran anterior y lateralmente la fosa de la glándula lacrimal, anterior y medialmente la fosita troclear, donde se fija la tróclea del músculo oblicuo superior, y posteriormente la sutura esfenofrontal, que articula el hueso frontal con el ala menor del hueso esfenoides. Recordemos que el techo de la órbita se va a corresponder con la fosa craneal anterior. La pared inferior, o suelo de la órbita, también es triangular y está formada por tres huesos. La apófisis frontal del hueso cigomático está situada lateralmente al maxilar, en la parte anterolateral de la pared inferior de la órbita. La cara orbitaria de la apófisis cigomática del maxilar, que ocupa los 2/3 o los 3/4 mediales de esta pared. Y por último, la apófisis orbitaria del hueso palatino, que ocupa posteriormente al maxilar el extremo posterior o vértice de la pared inferior de la órbita. En esta pared se encuentran las dos suturas que unen el maxilar con el hueso cigomático lateralmente y con la apófisis orbitaria del hueso palatino posteriormente. En esta pared también encontramos el surco infraorbitario. La pared lateral es la más gruesa y resistente de las cuatro paredes. Es plana y triangular. Está formada anteriormente por la apófisis orbitaria del hueso frontal, en los 2/3 posteriores de su extensión, por la cara orbitaria del ala mayor del hueso esfenoides, y toda la extensión lateral hacia anterior de la apófisis frontal del hueso cigomático. Se aprecian en esta cara la sutura esfenocigomática. Con respecto a la pared medial, es una pared muy frágil
es muy delgada, es casi vertical y paralela al plano sagital. A diferencia de las otras que acabamos de nombrar, que dijimos que eran triangulares, esta pared es cuadrilátera, es casi rectangular y alargada de anterior a posterior. Se compone de 4 piezas óseas, que son de anterior a posterior, el segmento de la apófisis frontal del maxilar, situado posteriormente a la cresta lacrimal anterior, el hueso lagrimal, la lámina orbitaria del hueso etmoides y el segmento de la cara lateral del cuerpo del hueso esfenoides, situado anteriormente a la fisura orbitaria superior y al ala mayor del hueso esfenoides. En la pared medial se van a encontrar las 3 suturas verticales que unen a las 4 piezas óseas que acabamos de nombrar. Anteriormente, el surco lacrimal y las crestas lagrimal anterior del maxilar y lagrimal posterior del hueso lagrimal. La parte media del surco lagrimal está recorrida de superior a inferior por la sutura lagrimomaxilar, que une la apófisis frontal del maxilar con el borde anterior del hueso lagrimal. También vamos a encontrar al conducto lacrimonasal. Sepan que este conducto posee 2 porciones. Aquí estamos hablando de su porción ósea, pero también posee una porción cartilaginosa. Con respecto al último tema del video, forámenes, contenidos y comunicaciones de la cavidad. Podemos nombrar al conducto óptico, que se encuentra en el extremo posterior de la arista superomedial de la parte más posterior del techo de la órbita. Aquí está marcado. Este conducto óptico va a contener al par craneal número 2, o nervio óptico, y a la arteria oftálmica. Y va a comunicar con la fosa craneal media. La fisura orbitaria superior, marcada aquí, ocupa la porción posterior del ángulo superolateral de la órbita. Tiene forma de coma con el extremo grueso posteromedial y está limitada inferiormente por el borde superior de la cara orbitaria del ala mayor del hueso esfenoides y superiormente por el ala menor de este mismo hueso. Su extremo lateral corresponde a un pequeño segmento del borde del hueso frontal. En esta fisura podemos encontrar a los nervios lagrimal, nasociliar y frontal, que son del ramo oftálmico del quinto par craneal o trigémino. A los pares craneales 3, oculomotor, 4, troclear y 6, abducen. También encontramos a la vena oftálmica y a la raíz simpática del ganglio ciliar. Esta fisura comunica con la fosa craneal media. La fisura orbitaria inferior, marcada aquí, se encuentra en los 3/4 posteriores del ángulo inferolateral de la órbita. Es más ancha anterior que posteriormente y está limitada por el ala mayor del hueso esfenoides superiormente y por el maxilar inferiormente. Esta fisura va a contener al nervio y arteria infraorbitarios y va a comunicar con la fosa pterygo-palatina. Los forámenes etmoidales anterior y posterior se observan a la altura de la sutura
frontoetmoidal. El foramen etmoidal anterior, aquí se puede marcar, y el foramen etmoidal posterior marcado aquí. El foramen etmoidal anterior está situado aproximadamente a 1 centímetro del extremo anterior de la estructura frontoetmoidal y el foramen etmoidal posterior se encuentra en el extremo posterior de dicha sutura. Van a contener a nervios y vasos etmoidales anteriores y posteriores y van a comunicar con la fosa craneal anterior. También habíamos mencionado antes el conducto lacrimonasal, que va a comunicar a la cavidad orbitaria con la cavidad nasal, mediante el meato inferior. Terminando el video, como conclusiones, podemos decir que la cavidad orbitaria es una fosa craneal que posee forma de pirámide cuadrangular, con base anterior y vértice posterior. Posee 4 paredes conformadas por 7 huesos en total. Sus forámenes comunican la fosa con distintas cavidades del cráneo, como ya mencionamos, la cavidad nasal, las fosas craneales y la fosa pterigo-palatina. Y también que la órbita contiene el conjunto de las estructuras que forman el órgano de la visión, que esto lo van a ver mejor en el tercer módulo en neuroanatomía, que sería el globo ocular, la musculatura extrínseca del globo ocular y el paquete vasculonervioso. Esta es la bibliografía de texto y atlas que utilicé. Cualquier cosa nos pueden preguntar. Éxitos en el examen. Nos estamos viendo pronto. Chao.